Soy Belkis Chaparro, médico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Evita de Lanús. A la Sociedad Argentina de Radiología y al doctor Daniel Enrique Lanciano, director de la carrera de especialista de Diagnóstico por Imágenes de la UBA en el Hospital Evita de Lanús, les agradezco en esta ocasión por la oportunidad que me han dado para presentarles el tema de anatomía y patología testicular por ultrasonido. Espero que al final de esta presentación puedan alcanzar los objetivos propuestos para esta clase. Para la valoración del escroto se debe utilizar un ecógrafo de alta resolución en tiempo real y transductores lineales entre 7,5 y 14 MHz, que son transductores de alta frecuencia. Solo en los casos en que el escroto esté aumentado de tamaño se debe utilizar el transductor convexo de baja frecuencia. Para la exploración del escroto se debe colocar al paciente en decúbito supino, apoyar los testículos sobre una toalla y pedirle al paciente que eleve el pene hacia el abdomen sin traccionarlo. Esto nos permite un mayor acceso con el transductor para la exploración. En la adquisición de imágenes se debe utilizar la función de doble pantalla y hacer unos barridos completos en planos longitudinales y transversales de ambos testículos. Al escroto lo conforman 7 capas, como lo vemos en el gráfico. De externo a interno tenemos la piel, al músculo darto, que es un músculo liso, carente de grasa, y su contracción ayuda a la elevación del escroto. La tercera capa es de tejido celular subcutáneo, la cuarta capa es la fascia espermática externa, la quinta es el músculo cremaster, que es un músculo estriado que eleva al escroto y su contenido. La sexta capa es la fascia espermática interna, y por último tenemos la túnica vaginal, que a su vez se subdivide en visceral y parietal, formando un espacio virtual que normalmente es ocupado por una mínima cantidad de líquido. Como ya había dicho anteriormente, el grosor normal de la pared del escroto es de 2 a 8 milímetros. ¿Qué vamos a evaluar con la ecografía en un testículo? Lo primero, el espesor de las cubiertas. Este debe ser menor a 8 milímetros. Lo segundo es la ecogenicidad del parénquima. Recordar que en el infante los testículos pueden ser ligeramente hipoecogénicos con respecto al del adulto. Como vemos en la imagen superior de la derecha, estamos haciendo un plano transversal de los testículos y comparando la ecogenicidad de ambos. Este debe ser de similar ecogenicidad. Otro parámetro a estudiar es el tamaño de los testículos. En un adulto, los diámetros promedios son de 3 a 5 centímetros diámetro longitudinal, 3 centímetros diámetro anteroposterior, 2 a 4 centímetros diámetro transverso y un peso de 12 a 19 gramos. Otra estructura que estudiamos son los epidídimos. Estos pueden ser iso o ligeramente hipoecogénicos con respecto a los testículos. También se deben de medir, y donde mayormente se toman las medidas es su porción cefálica, que debe oscilar entre 5 y 12 milímetros diámetro longitudinal, su porción corporal, que debe oscilar entre 2 y 4 milímetros diámetro anteroposterior. Por último, en un testículo normal lo que se explora es la vascularización. Para esto debemos hacer uso de las herramientas de Doppler color, Doppler espectral y Power Angio, teniendo en cuenta que debemos utilizar una adecuada ganancia Doppler y PRF. Siempre hay que hacerlo en forma comparativa sin variar los parámetros antes mencionados. Como vemos en la figura inferior de la derecha, estamos valorando mediante la herramienta Doppler color la presencia de vascularización intraparenquimatosa. En la imagen ecográfica de la izquierda tenemos un corte transversal del testículo y en su margen superior se muestra la correcta medición de sus cubiertas. Vemos también leve hidrocele en el espacio virtual de las capas visceral y parietal de la túnica vaginal, como lo señala la flecha celeste larga, la capa visceral, y la flecha celeste corta, la capa parietal.
Se observa también un corte transversal del epidídimo en su porción corporal. La túnica albuginea que envuelve al testículo no se puede diferenciar ecográficamente de la capa visceral de la túnica vaginal. Esta túnica albuginea emite unos septos hacia la parte posterior para conformar al mediastino testicular, como lo podemos ver en el dibujo de la derecha de la pantalla. Los testículos son dos glándulas generalmente simétricas y su función es la producción de espermatozoides y hormonas sexuales masculinas, predominantemente la testosterona. En el dibujo podemos ver a la túnica vaginal en color amarillo cubriendo casi en su totalidad al testículo y al epidídimo, excepto en el polo inferior, como se muestra a la izquierda del dibujo. También podemos ver en color rojo a los túbulos seminíferos que confluyen hacia la rete testis. En este corte ecográfico longitudinal del testículo podemos ver al mediastino testicular que señalan las flechas rojas como una banda lineal hiperecogénica que se extiende en dirección cráneo-caudal. En este otro corte longitudinal del testículo podemos ver un área hipoecogénica en forma de red adyacente al mediastino, como lo señala la flecha roja, que corresponde a la rete testi. La rete testi solo se puede ver en un 18% de los pacientes. El epidídimo es una estructura tubular situada en la cara posterolateral del testículo. Mide aproximadamente entre 6 y 7 centímetros y su función es transportar el semen producido en los conductos espermáticos hasta el conducto deferente. El epidídimo está dividido en tres porciones. La porción cefálica, que es la porción más ancha ubicada en el polo superior del testículo, señalizada con flecha celeste, imagen superior. La porción corporal es un trayecto sinuoso del epidídimo señalizado con flechas rojas. Y la porción caudal se continúa con el conducto deferente y en esta porción los espermatozoides se almacenan inmadura, señalizado con flecha amarilla. Los apéndices testiculares son restos embrionarios, siendo el más frecuente la Hydatidae morgandi, que tiene morfología ovoidea y suele localizarse en la interfase testículo-cabeza del epidídimo, como se puede ver señalizada por la flecha roja en la imagen ecográfica. También existen los apéndices del epidídimo y se caracterizan por ser pediculados. Ambos apéndices testiculares y del epidídimo pueden calcificarse. El conducto espermático es un tubo muscular con una longitud aproximada de 45 centímetros en el adulto y contiene, como vemos en la figura, conducto deferente, arterias cremastéricas, deferencial y testicular, plexo venoso pampiniforme, nervios genitofemoral y testicular y vasos linfáticos. Vamos a continuar con la patología tumoral testicular. En cuanto a la epidemiología, los tumores testiculares representan el 1% de las neoplasias del sexo masculino y en cuanto a rango etario, se encontró que el 95% de los casos afecta a adultos jóvenes entre los 25 y 35 años. En este grupo se encuentran los tumores de células germinales predominantemente malignos. Un segundo grupo son los adultos mayores entre 60 y 90 años, donde los tumores testiculares son secundarios a linfoma, metástasis y leucemia. Y por último, un tercer grupo, pacientes menores de 10 años, que predominan los tumores del estroma gonadal, que en su mayoría son tumores benignos. Son más frecuentes los tumores en raza blanca que en raza negra, con una relación 5:1. Y con respecto a la raza asiática presenta una relación 3:1. Dentro de los factores de riesgo para la patología tumoral encontramos paciente que haya padecido un tumor testicular previo, paciente con familiares en primer grado que hayan tenido carcinoma testicular, la criptorquidia, en donde se relaciona
directamente al grado de ectopía. A mayor grado de ectopía, mayor riesgo de padecer patología tumoral. Síndrome de Klinefelter, infertilidad y por último los síndromes intersexuales. En cuanto a la clasificación histológica de los tumores testiculares, encontramos tres grupos: los tumores de células germinales, los tumores del estroma gonadal y los tumores secundarios a linfoma, leucemia o metástasis. Los tumores de células germinales se dividen en dos grupos: seminomas y no seminomatosos. Los seminomas, el seminoma clásico representa el 95% de ellos y es el más frecuente. Y los no seminomatosos encontramos una variedad de células como el carcinoma embrionario, el tumor de saco de Yolk, coriocarcinoma, teratoma y tumores mixtos. En cuanto al estroma gonadal, encontramos dos grupos: los tumores derivados de las células de Sertoli, de las células de Leydig y tumores mixtos. Los marcadores séricos tumorales desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico, estadiaje, pronóstico y seguimiento de los tumores de células germinales. Sirven para detectar posible recidiva tumoral. Los más usados son la alfa-fetoproteína, donde su aumento indica tumor de células germinales no seminomatosos como el tumor de saco de Yolk. La gonadotropina coriónica humana, su unidad beta, puede estar aumentada en un 40-60% en los tumores no seminomatosos como el coriocarcinoma, en un 14% en el seminoma puro y en un 50% en el seminoma con metástasis. Otro es el lactato deshidrogenasa, que es inespecífico y se correlaciona con el volumen tumoral. Este puede estar aumentado tanto en tumores seminomas y no seminomatosos. Tumores de células germinales. El carcinoma in situ, llamado también neoplasia intratubular de células germinales, es invasivo con un promedio de 5 años para afectar otros órganos. Es quimio y radiosensible con una alta tendencia a la apoptosis. Este tumor puede evolucionar y desarrollar un seminoma y un tumor no seminomatoso. El seminoma es el tumor más frecuente y representa el 35 al 50% de todos los tumores testiculares. Es más frecuente en pacientes con criptorquidia y tiene un pico etario de 30 años. Su crecimiento y propagación son lentos. También son radiosensibles con una supervivencia mayor del 95% en 5 años. El 15% de los seminomas está compuesto por células sincitio trofoblastos, que son las responsables del aumento de la gonadotropina coriónica subunidad beta. Cabe destacar que en el seminoma nunca se encuentra aumentada la alfa-fetoproteína. En cuanto a las características ecográficas del seminoma, podemos encontrarlo como masas hipoecogénicas de tamaños variables, bien delimitadas, de aspecto lobulada o multinodular. Pueden ser heterogéneas por áreas anecogénicas, de aspecto quístico por obstrucción de la red de testis. Solamente se aumenta el tamaño testicular en los tumores grandes. Como dato, debemos de saber que los seminomas están confinados a la túnica albuginea y un 20% de ellos pueden presentar adenomegalias retroperitoneales. Las calcificaciones en los seminomas son infrecuentes. Esta imagen ecográfica es de un varón de 34 años que presenta una masa testicular de patrón sólido hipoecogénica con respecto al parénquima testicular, de contornos definidos, multilobulada, y a la valoración con Doppler color, la masa presenta intensa vascularización, como lo podemos ver en la imagen inferior izquierda. El resultado fue un seminoma. Este otro caso fue un varón de 50 años donde se observa una masa hipoecogénica heterogénea por microlitiasis multilobulada que sustituye todo el parénquima testicular, de contornos bien definidos, confinado a la túnica albuginea. El resultado fue un seminoma.
En la primera imagen podemos ver otra forma de presentación de los seminomas como un nódulo sólido intratesticular bien delimitado, hipoecogénico, sin evidencia de microcalcificaciones ni de áreas quísticas. En la segunda imagen vemos una masa sólida hipoecogénica que ocupa casi la totalidad del testículo, provocando aumento global del tamaño testicular, y el resultado de ambos casos fue un seminoma. En esta imagen ecográfica en un plano longitudinal vemos una masa en el polo inferior del testículo, hipoecogénica, heterogénea, de contornos poco definidos, lobulada, asociada a microcalcificaciones dispersas intratesticulares. Mediante la herramienta Doppler color se evidencia la hipervascularización de la misma, como se ve en el recuadro inferior de la izquierda. El resultado fue un seminoma. Pasamos a los tumores de células germinales no seminomatosos. Dentro de los tumores de células germinales no seminomatosos encontramos al carcinoma embrionario. Es el segundo tumor más frecuente en su forma pura después del seminoma. Tiene una edad promedio de 25 a 35 años, son de menor tamaño en comparación con el seminoma, tienen comportamiento agresivo y producen metástasis sanguínea y linfática. Además, hay que tener en cuenta que invaden la túnica albuginea distorsionando los contornos del testículo. Aumentan la alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. En cuanto a las características ecográficas del carcinoma embrionario, lo podemos ver como un tumor sólido hipoecogénico de bordes pobremente definidos, heterogéneos por focos ecogénicos que generan sombra acústica posterior, dados por ya sea hemorragia, fibrosis o calcificaciones. Un 20% de estos tumores pueden presentar áreas quísticas. Cabe destacar que en algunos casos es difícil identificar al tumor. En este caso tenemos a un varón de 32 años que acude por dolor testicular de 6 meses de evolución. En la ecografía escrotal se observa un testículo aumentado de tamaño con alteración difusa de la ecoestructura, señalado por las flechas naranjas. Además, se observan las microcalcificaciones asociadas señaladas por las flechas verdes. En este caso podemos ver lo difícil que es diferenciar ecográficamente la masa tumoral. En las imágenes ecográficas superiores se aprecia una formación hipoecogénica heterogénea con calcificaciones de contorno circunscrito que impresiona infiltrar la túnica albuginea como lo señala la flecha amarilla en su polo inferior. En el corte transversal del abdomen podemos observar adenomegalias retroperitoneales señaladas con las flechas rojas. En la radiografía de frente vemos patrón en suelta de globos sugerente de metástasis pulmonar. Recordemos que estos tumores dan metástasis a distancia por vía linfática y hematógena. En las imágenes ecográficas A y B vemos una formación sólida intratesticular hipoecogénica heterogénea por una calcificación central de contornos lobulados parcialmente definido. La imagen C es un corte transversal del abdomen en donde se evidencia imágenes nodulares intercabo-aórticas que podrían corresponder a adenomegalias señalizadas con flecha roja tanto en la ecografía como en el corte axial tomográfico. El resultado fue un carcinoma embrionario. Tumor del saco de Yole, más conocido como tumor del seno endodérmico o tumor del saco vitelino. Es más frecuente en la población pediátrica y representa el 60% de los tumores testiculares. En un 80% estos tumores se presentan en menores de 2 años. En adultos su presentación es infrecuente. El pronóstico de estos tumores es muy bueno en sus formas puras debido a que son quimiosensibles. En formas mixtas no tienen igual pronóstico.
En casos de recaída, el pulmón es el sitio de metástasis más frecuente. Cabe destacar que la característica de este tumor es el aumento de la concentración sérica del alfa-fetoproteína. Respecto a las características ecográficas del tumor de saco del Yolk, podemos encontrar una masa sólida, clásicamente hipoecogénica y homogénea, altamente vascularizada. También este tumor puede tener características inespecíficas. ¿Cuándo debemos sospechar de un tumor de saco de Yolk? Cuando encontremos una masa mal definida, heterogénea, que genera aumento del tamaño testicular en un paciente pediátrico. En este corte ecográfico bidimensional se observa una imagen isoecogénica al parénquima testicular discretamente heterogénea, de contornos no definidos, que haciendo uso de la herramienta Doppler color se constata la hipervascularización de la misma. En este caso se pudo evidenciar que fue un tumor de saco de Yolk. El teratoma testicular son tumores de células germinales compuestos por las tres capas endo, meso y ectodermo. Es el segundo tipo de tumor más frecuente testicular en niños. Su presentación mayormente está dada en menores de 4 años. Los teratomas puros son poco frecuentes y estos tumores no aumentan los marcadores tumorales. Son mayormente benignos y su complicación está dado por el grado de obstrucción, ya sea por el aumento de su tamaño o porque invaden estructuras vecinas, obligando a la resección. Por último, del 3 al 6% de estos tumores presentan transformación maligna. Los teratomas testiculares se subdividen en maduros e inmaduros y estos contienen células de las tres capas germinales. La diferencia radica en que el teratoma maduro presenta células germinales bien diferenciadas y el teratoma inmaduro presenta células parcialmente diferenciadas. Estos tumores maduros e inmaduros pueden presentar transformación maligna en un 3 a 6%. En la ecografía al teratoma lo podemos encontrar como masas complejas, circunscritas, de variable tamaño, marcadamente heterogéneas, con áreas anecogénicas de aspecto quístico o con focos ecogénicos e hiperecogénicos que generan sombra acústica posterior, ya sean dados por hueso, cartílago, fibrosis o grasa. En esta ecografía podemos reconocer un teratoma como una masa intratesticular con áreas anecogénicas de aspecto quístico, señalizado por los círculos celestes. Además se aprecia focos ecogénicos puntiformes señalizados por las flechas rojas que podrían corresponder a calcificaciones o fibrosis. Como en el caso anterior, en esta imagen podemos ver una masa heterogénea con áreas líquidas en su interior, asociada a focos ecogénicos periféricos lineales que podrían corresponder a fibrosis o calcificaciones. Se halló en este caso el resultado de un teratoma. El coriocarcinoma es un tumor maligno, raro, muy agresivo. Se presenta con mayor frecuencia en la segunda y tercera década de la vida. Histológicamente está compuesto por citotrofoblasto y sincitotrofoblastos, que son los responsables de aumentar la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica. Cuando esta está mayor de 50.000 unidades internacionales es un factor de mal pronóstico. En un 10% de los pacientes presentan ginecomastia y la tasa de supervivencia de este tumor es menor del 48% en un periodo de 5 años. En la ecografía al coriocarcinoma lo podemos observar como una masa sólida, isoecogénica con respecto al parénquima testicular, de contornos poco definidos. También la podemos observar como una masa sólido-quística debida a necrosis o hemorragias. Las calcificaciones en estos tumores son bastante frecuentes y tienden a invadir la túnica albuginea, lo cual se traduce como alteración del contorno testicular.
Estos tumores presentan una alta diseminación temprana por vía hematógena y los órganos más frecuentes afectados son el pulmón, hígado, tracto gastrointestinal y cerebro. En los cortes ecográficos A y B se aprecia una voluminosa masa isoecogénica con respecto al parénquima testicular, heterogénea por áreas hipoecogénicas en su interior de contornos no definidos. La flecha amarilla nos indica la característica de este tumor en invadir la túnica albuginea. En la imagen C, por medio de la herramienta Doppler color, se aprecia la escasa vascularización de la masa. En las figuras inferiores, corte axial tomográfico de tórax, señalizado con la flecha celeste, nos muestra la ginecomastia asociada a este tumor. Con flecha roja podemos observar un nódulo pulmonar periférico que podría corresponder a metástasis a distancia en este caso. En los cortes de abdomen, axial y coronal se aprecia también adenomegalias retroperitoneales. Este es un varón de 35 años con un diagnóstico de coriocarcinoma en testículo derecho. La imagen A es un corte transversal del testículo derecho en donde observamos una masa isoecogénica en el polo superior del mismo, de contornos poco definidos, heterogénea con áreas hipoecogénicas. La imagen B es un corte longitudinal del testículo donde se logra delimitar la interfase del tumor y testículo. Con la herramienta de Doppler color se muestra la vascularización interna de la masa. En la imagen C, en forma comparativa, observamos la asimetría de ambos testículos y la heterogeneidad marcada con respecto a su contralateral. En las radiografías de tórax, frente y perfil vemos múltiples lesiones nodulares con un patrón en suelta de globos sugerente de metástasis. Igual que en el caso anterior, en la primera imagen se evidencia la simetría del tamaño testicular a expensas del testículo izquierdo. En él se puede observar una formación sólida isoecogénica con respecto al parénquima, heterogénea por áreas hipo o anecogénicas en su interior y calcificaciones puntiformes asociadas. La segunda imagen es un corte longitudinal del testículo donde observamos que la masa ocupa el tercio medio e inferior del mismo, sin clara interfase del tumor con el parénquima testicular sano. La tercera imagen corresponde a un corte transversal de la misma masa, destacando la escasa vascularización que tiene el tumor mediante la exploración con Doppler color. En esta última imagen, que corresponde al testículo derecho del mismo paciente, podemos observar las múltiples microcalcificaciones intraparenquimatosas sin lesiones focales. Los tumores mixtos de células germinales se presentan con más frecuencia en la edad media de 30 años. Están formados histológicamente por más de un tipo de células germinales y pueden ser seminomatosos o no seminomatosos. Los componentes más frecuentes de estos tumores son el carcinoma embrionario, el teratoma y el tumor de saco de Yol. Hay que tener en cuenta que estos tumores mixtos no son radiosensibles. Los hallazgos ecográficos de los tumores mixtos de células germinales van a ser variables porque dependen de los tipos histológicos que los compongan. Este paciente es un varón de 24 años con un tumor mixto de células germinales. En el estudio histopatológico arrojó que el tumor está compuesto en un 70% por carcinoma embrionario y un 30% por coriocarcinoma. En la ecografía, en las imágenes A y B, podemos observar una masa isoecogénica con respecto al parénquima, heterogénea por áreas hipoecogénicas internas de contornos mal delimitados.
En la imagen C es un corte transversal de ambos testículos en donde podemos evidenciar la marcada simetría y heterogeneidad con respecto a su contralateral. En las imágenes inferiores, en la placa de tórax frente, señalizado con la flecha celeste, se evidencia el engrosamiento del ilio derecho. En la tomografía corte axial de alta resolución del pulmón, señalizado con la flecha celeste, nos muestra la imagen nodular sugerente de metástasis a distancia. En el corte coronal de abdomen, señalizado con flecha roja, nos muestra la adenomegalia retroperitoneal que presenta este paciente. Este paciente es un varón de 21 años con un tumor mixto de células germinales constituido en un 50% por teratoma, 30% de carcinoma embrionario y un 20% por seminoma. En la ecografía observamos una masa hipoecogénica poco delimitada, heterogénea por áreas quísticas señalizadas por las flechas rojas. Bueno, terminamos con los tumores de células germinales y continuaremos con los tumores del estroma gonadal. Los tumores de células de Leydig son los más frecuentes de los tumores del estroma gonadal. Representan un 4% de todos los tumores testiculares. Puede presentarse a cualquier edad, pero presentan dos picos de incidencia, el primero en niños prepúberes y el segundo en la tercera y cuarta década de la vida. Generalmente el 90% de estos tumores son benignos y solo el 10% de ellos pueden presentar características malignas como la infiltración a ganglios linfáticos retroperitoneales, hígado y pulmón. Recordemos, las células de Leydig son las responsables en la producción de las hormonas sexuales masculinas. Entonces, estos pacientes van a tener niveles séricos aumentados de estrógeno, estradiol, testosterona y de marcadores tumorales en un 80%. Estos tumores también se asocian a endocrinopatía con signos clínicos de virilización y ginecomastia en un 30%. Como hallazgos ecográficos al tumor de célula de Leydig, se puede observar como un nódulo sólido hipoecogénico de pequeño tamaño o heterogéneo de mayor tamaño. La heterogeneidad va a estar dada por áreas quísticas en relación a hemorragia o necrosis. La característica de este tumor es que ante la valoración con Doppler color presenta signos de hipervascularización. Hay que sospechar de malignidad cuando estos tumores miden más de 5 centímetros o si existe invasión vascular. Este es el caso de un varón de 30 años en estudio de infertilidad. En la ecografía bidimensional, imagen superior, se aprecia una lesión intratesticular, nodular sólida, hipoecogénica, de bordes bien delimitados. En la imagen inferior, con la herramienta de Power Angio, podemos observar la marcada hipervascularización de este tumor, lo cual es característico. Este otro caso es un tumor de células de Leydig, en donde se constata la marcada vascularización del tumor mediante Power Angio. Otro tumor del estroma gonadal es el de células de Sertoli. Este es infrecuente y representa el 1% de todos los tumores testiculares. Puede presentarse a cualquier edad, pero tiene dos picos de incidencia, el primero en lactantes menores de 1 año de edad y el segundo entre los 20 a 45 años. En cuanto a la clínica de este tumor, se asocia a signos derivados de la producción de hormonas como la pubertad precoz, impotencia o ginecomastia, siendo este último signo menos frecuente en comparación con los tumores de células de Leydig. Los marcadores séricos tumorales suelen ser negativos en estos tumores.
Un 10% de ellos se comportan como tumores malignos y debe sospecharse ante un tumor mayor de 5 centímetros con presencia de necrosis, invasión vascular o linfática. Pero generalmente el 80 al 90% de estos tumores son benignos. El tumor de células de Sertoli en la ecografía se puede ver como masas hipoecogénicas, sólidas, bien delimitadas. Generalmente estos tumores son menores de 4 centímetros. Pueden ser multifocales, bilaterales y se asocian con frecuencia a micro o calcificaciones. Este caso es un varón de 30 años. Se le realiza una ecografía testicular corte longitudinal donde se observa un nódulo hipoecogénico con sombra acústica posterior, de contornos pobremente definidos. Los marcadores tumorales séricos de este paciente fueron normales y en la tomografía no se detectaron adenomegalias pélvicas ni retroperitoneales. Pasamos a los tumores secundarios, ya sean dados por linfoma, leucemia o metástasis. El pico de incidencia de estos tumores es en adultos mayores de 60 años. El linfoma, la leucemia y metástasis son las causas más frecuentes de tumores testiculares secundarios. El linfoma no-Hodgkin tipo B es el tipo de linfoma con mayor número de casos reportados y puede manifestarse como una lesión primaria o recurrencia. La leucemia afecta mayormente a la población pediátrica y puede presentarse como una lesión primaria, aunque es infrecuente. Las metástasis testiculares son raras. Los tumores primarios más frecuentes son la neoplasia prostática, pulmón y melanoma. En cuanto a los hallazgos ecográficos del linfoma, lo podemos observar como una lesión nodular pequeña, hipoecogénica, homogénea. O también lo podemos encontrar como lesiones de gran tamaño que reemplazan al parénquima testicular. Cabe destacar que el linfoma es el tumor testicular bilateral más frecuente. Este es el caso de un varón de 45 años con diagnóstico de linfoma no-Hodgkin tipo B. Se le realiza a este paciente una ecografía bidimensional, las imágenes superiores señalizadas por la flecha roja, las múltiples lesiones nodulares hipoecogénicas bien definidas, bilaterales a predominio del testículo izquierdo. En la imagen inferior, mediante la herramienta de Doppler color, se destaca la escasa o nula vascularización de estas lesiones. Esta ecografía testicular es de un paciente de 33 años, donde se señalan con las flechas naranjas dos imágenes nodulares, sólidas, hipoecogénicas, bien delimitadas, ubicadas en la periferia del testículo. Este caso fue un secundarismo testicular de leucemia. Finalizamos con la patología tumoral testicular y continuaremos con la inflamatoria. El escroto agudo se considera una urgencia urológica. La clínica se caracteriza por dolor intenso de aparición brusca en el escroto con irradiación ascendente homolateral. Generalmente se acompaña de aumento en el tamaño escrotal. El papel de la ecografía es crucial en el diagnóstico, porque va a diferenciar la patología que requiere manejo quirúrgico urgente o conservador, evitando en estas últimas complicaciones o secuelas. Estas son las causas de escroto agudo: la inflamatoria, que es la principal en adultos, la vascular, y su forma de presentación es la torsión testicular propia de los adolescentes, y la traumática es la tercera causa. La epididimitis es la inflamación del epidídimo y la orquitis afecta al testículo. Estas son las causas más frecuentes de dolor agudo escrotal en varones jóvenes. En la infancia se relacionan a malformaciones congénitas, geniturinarias o a infecciones por bacilos gramnegativos. En menores de 35 años obedecen a enfermedades de transmisión sexual predominantemente. También pueden ser de causa no infecciosa, como en el caso de tratamiento con amiodarona,
Un 20 a 40% de los casos de epididimitis se asocian a orquitis. Para tener en cuenta, estos son los principales hallazgos ecográficos de la epididimitis. Primero, el aumento del tamaño del epidídimo. Puede ser focal, involucrando solamente la porción cefálica, o difusa en un 50%. Segundo, la ecoestructura se encuentra alterada, de tipo heterogéneo difuso. La ecogenicidad del epidídimo está disminuida. Tercero, puede o no encontrarse engrosadas las cubiertas. Por último, el hidrocele, que es de tipo reactivo y se puede apreciar particulado por la presencia de células inflamatorias. En el Doppler color es característico el hallazgo de hipervascularización. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de epididimitis focal. Vemos en esta diapositiva una imagen ecográfica utilizando la función Doppler color, destacándose como hallazgos el marcado aumento del tamaño y la hipervascularización de la cabeza del epidídimo. Los anteriores signos son característicos de epididimitis. Este otro caso es de una epididimitis difusa. Como se puede observar en la ecografía bidimensional corte longitudinal del epidídimo, el aumento generalizado del mismo afectando a las tres porciones, las cuales se encuentran señaladas. Este es el mismo paciente del caso anterior. Estamos evaluando mediante la herramienta de Doppler color la hipervascularización en estos procesos inflamatorios, lo cual es característico. Un paciente con orquitis, mediante la ecografía, puede presentar un testículo aumentado de tamaño, heterogéneo por un área hipoecogénica focal o difusa adyacente al epidídimo inflamado. Estos hallazgos, cuando son focales, pueden simular a un tumor. Con el Doppler color se presentan signos de hiperemia secundarios a la vasodilatación. Esta es una ecografía comparativa de ambos testículos. En la imagen de la izquierda vemos un testículo y epidídimo de ecoestructura y ecogenicidad conservada, mientras que en la imagen de la derecha, señalada por flecha naranja, se observa engrosamiento de la porción cefálica del epidídimo asociado a heterogeneidad de su ecoestructura. Lo mismo también se observa en la porción visible del testículo, donde la flecha naranja lo señala como áreas hipoecogénicas. Estos hallazgos están en relación con orquioepididimitis. Este es un ejemplo de una orquioepididimitis y lo que queremos destacar en el testículo es la marcada hipervascularización como signo inflamatorio intraparenquimatoso. Este es un caso de una orquioepididimitis crónica. Quiero que se enfoquen en la imagen de la derecha, en donde la presencia de hidrocele tabicado nos indica cronicidad del proceso inflamatorio. En cuanto a las complicaciones de los procesos inflamatorios del escroto, vamos a encontrar el infarto, absceso testicular, piocele y granulomas. Este es el caso de una complicación de un paciente con orquioepididimitis. En la ecografía se puede observar el aumento del tamaño testicular, la ecoestructura es heterogénea por la presencia de dos imágenes hipoecogénicas heterogéneas con refuerzo acústico posterior, lo cual nos indica que son de características quísticas con contenido líquido impuro. También se aprecia hidrocele con finos secos asociados. Este era el caso de un absceso testicular. Este es el caso de otra complicación de escroto agudo. En la ecografía, corte transverso y longitudinal del escroto, se observa una voluminosa colección heterogénea por detritos móviles, loculada, de ubicación extratesticular, señalizada por las flechas celestes. En la imagen de la derecha se aprecia el testículo con aumento de la ecogenicidad, heterogéneo y desplazado por la colección. Este hallazgo está en relación con piocele. Otros procesos inflamatorios es la ectasia tubular de la red de Testi. Esta entidad es secundaria a obstrucción de los conductos eferentes dada por un proceso inflamatorio o traumático.
En la ecografía se va a apreciar como múltiples imágenes anecogénicas en forma de red en el mediastino. Puede ser bilateral y asociarse a espermatocele. En esta diapositiva hay varios cortes ecográficos en los que se observan múltiples imágenes tubulares anecogénicas de aspecto microquístico que ensanchan y sustituyen al mediastino testicular. Ante la valoración con Doppler color señalizado en la imagen inferior de la izquierda, dicha lesión no presenta flujo, lo que lo diferencia de una neoplasia intratesticular. En cuanto a la torsión testicular, se divide en dos clases de torsión: la torsión testicular extravaginal, que es característica del neonato, y la torsión testicular del adolescente, que es intravaginal. En lo que respecta al diagnóstico por ultrasonido, se debe hacer de manera precoz, teniendo en cuenta que la viabilidad del tejido testicular disminuye con el pasar de las horas. En la diapositiva pueden ver cómo se reduce el porcentaje de viabilidad de acuerdo al tiempo de evolución. Este es un esquema que ilustra la evolución clínica del infarto testicular. En cuanto a la exploración física de la torsión testicular, vamos a encontrar algunos signos. El signo de Pren, que consiste en elevar al testículo afectado hacia el canal inguinal, y el paciente manifestará incremento del dolor. Este signo es muy sensible de torsión testicular y casos contrarios ocurre en proceso inflamatorio como la orquiopididimitis, en donde al realizar esta maniobra el paciente sentirá alivio. Otro signo es el signo de Gowner, que consiste en el ascenso y la horizontalización del testículo afectado. En el caso del que el testículo sano también adopte esta posición, se le denomina signo de Engel. Otro signo es la piel del escroto, que se puede encontrar normal o edematizada. El reflejo cremasteriano en casos de torsión desaparece. Dentro de los hallazgos ecográficos de la torsión testicular, va a depender de la fase de evolución. En la primera fase, antes de las 6 horas, los signos pueden ser inespecíficos, encontrándose desde un testículo normal hasta uno alterado de coestructura heterogénea por áreas hipo o hiperecogénicas, en relación a focos de hemorragia o isquemia. El cordón torsionado se observa como una masa extratesticular. También se puede evidenciar aumento del tamaño del testículo, rotación del mismo, engrosamientos de cubiertas e hidrocele. Todos estos son signos ecográficos de la fase aguda. Cuando se valora con Power Angio y Doppler color, no hay señal de flujo intraparenquimatoso, y lo que se puede observar es una hiperemia periférica que está dado porque la túnica albuginea se adhiere al testículo, prestándose para una interpretación errónea. En la fase subaguda, la exploración con Doppler color y Power Angio pueden seguir registrando aumento del flujo peritesticular, dado por lo anteriormente dicho, y con el Doppler espectral se puede hallar velocidades sistólicas disminuidas e inversión de las velocidades diastólicas. En la fase tardía ya el testículo está disminuido de tamaño, de aspecto hipoecogénico, sin evidencia de flujo ante las herramientas de Doppler color, Doppler espectral y Power Angio. En esta diapositiva se ejemplariza los cambios ecográficos de la evolución de una torsión testicular. Pueden darse cuenta en el primer corte ecográfico, que corresponde antes de las 4 horas de evolución, el testículo se observa de coestructura y ecogenicidad conservada. En el periodo de 4 a 6 horas, el testículo se aprecia aumentado de tamaño, heterogéneo, con áreas hipo e hiperecogénicas. En la fase tardía, después de las 24 horas, se puede evidenciar disminución del tamaño del testículo, persiste de coestructura heterogénea
y además se asocia a engrosamiento de túnicas y a hidrocele reactivo. Este es el caso de un varón de 16 años que acude por un cuadro de escroto agudo. En el estudio ecográfico testicular comparativa se identifica el testículo derecho aumentado de tamaño, de ecogenicidad aumentada y ecoestructura finamente heterogénea. Con Power Angio se constata la ausencia de flujo intratesticular en comparación con su contralateral. Estos hallazgos son sugestivos de torsión testicular. La imagen de la izquierda es una ecografía bidimensional que muestra un testículo globuloso de ecoestructura heterogénea. También observen que hay engrosamiento de las cubiertas señalizado por flecha curva celeste y un leve hidrocele con flecha amarilla. En el estudio con Doppler color se constata la ausencia de flujo intraparenquimatoso y signos de hiperemia de las túnicas de carácter reactivo. Hallazgos en relación con torsión del cordón espermático. La torsión del apéndice testicular tiene una edad de presentación entre los 3 y 13 años de edad. La hidatides morgandi es el apéndice mayormente afectado en un 96%. El cuadro clínico es de inicio brusco pero de menor intensidad en comparación a la torsión testicular. El foco de dolor está localizado en el polo superior del testículo. A la exploración puede palparse o transluminarse un nódulo azulado en el polo superior del testículo denominado signo de la gota azul y se presenta en un 25 a 30%. El apéndice torsionado se halla aumentado de tamaño, heterogéneo, lo que se traduce en la ecografía como una masa en la interfase testículo-epidídimo. También podemos encontrar signos de hiperemia periapendicular, hidrocele reactivo, engrosamiento de cubiertas y en el Doppler lo que se busca es demostrar flujo intratesticular, lo que descartaría torsión del testículo. En esta diapositiva tenemos en la imagen de la izquierda una ecografía bidimensional y en la derecha aplicamos la función Doppler. En la primera, con flechas blancas largas, se señala el apéndice testicular aumentado de tamaño y heterogéneo. Con flecha naranja, la cabeza del epidídimo y con cabezas de flecha al testículo. Observen también el hidrocele reactivo asociado. Vean la estrecha relación que existe entre la hidatides morgandi, cabeza del epidídimo y testículo. Con Doppler color se registra la hiperemia periapendicular y ausencia de flujo dentro del parénquima de la misma. Esta imagen ecográfica es el estadio final en la evolución de una torsión del apéndice testicular en la que podemos destacar, señalada con flecha celeste, una imagen nodular hiperecogénica con sombra acústica posterior de ubicación extratesticular que corresponde a un apéndice calcificado. Ahora vamos a tratar la última causa de escroto agudo y tiene que ver con los traumatismos. Las lesiones que se pueden encontrar son los hematomas testiculares o de la bolsa escrotal, el hematocele, el hidrocele y en trauma severo se puede llegar a la fractura o ruptura testicular. El hematoma escrotal es un engrosamiento y heterogeneidad del escroto que puede ser focal o difuso. El hematocele se aprecia como una colección anecogénica o con finos ecos móviles en la fase aguda y en los estadios crónicos se halla loculado por finos tabiques. El hematoma testicular se observa como áreas heterogéneas por hipo e hiperecogenicidades secundarias a edema y hemorragia. Cuando un testículo en la ecografía lo observamos con alteración del contorno, o sea que se nota irregular, hay que pensar en fractura o ruptura testicular. Paciente de 25 años que tras una relación sexual presenta dolor escrotal agudo.
En la ecografía bidimensional se identifica un engrosamiento de las cubiertas escrotales que están hiperecogénicas. El testículo es normal y no se aprecia líquido libre. Estos hallazgos están en relación con hematoma de pared. Este otro caso es un paciente con dolor escrotal agudo y como antecedente refiere una relación sexual previa. En la ecografía se observó una lesión ocupante de espacio en el espesor de la pared escrotal, hipoecogénica, heterogénea y con Doppler color no se evidencia vascularización interna de la misma. El caso se trató de un hematoma extratesticular de la pared escrotal. Paciente con antecedente posquirúrgico de hernia inguinoescrotal bilateral. En la ecografía se aprecia testículo derecho e izquierdo de coestructura ecogenicidad normal. Ante la valoración con Doppler color, ambos testículos presentan flujo conservado. Se observa una voluminosa colección bilateral con distintas ecogenicidades en relación con hematocele en distintos estadios coagulativos, señalizados por flecha azul. Este caso es un paciente con antecedentes de hematocele secundario a un trauma hace 6 semanas. En la ecografía se observa una masa sólido-quística compleja compatible en primer término con coágulo, señalizado por flecha blanca. Además, los círculos celestes indican que ambos testículos se encuentran de tamaño y ecoestructura conservados. Este es un paciente post-trauma. En la imagen ecográfica bidimensional de la izquierda, la flecha blanca señala un área mal definida de contorno irregular, hipoecogénica e intraparenquimatosa. Con Doppler color muestra vascularización normal intratesticular, excepto en el área anteriormente descrita, compatible con fractura testicular. En el polo superior del testículo derecho, señalizado por flecha celeste, se identifica en localización subalbugínea una lesión hipoecogénica de contornos irregulares de morfología alargada y pequeño tamaño, que corresponde a un hematoma intratesticular. Paciente con antecedente de trauma. En la ecografía del testículo se observa disrupción de la túnica albugínea de aproximadamente 3 milímetros, con extrusión de una pequeña porción del parénquima testicular sin que se haya alterado en ecogenicidad. Estos hallazgos están en relación con rotura testicular. En las imágenes ecográficas superiores, la línea roja muestra los segmentos íntegros de la capa albugínea y las flechas verdes señalan las discontinuidades por disrupción de esta misma capa. Nótese la irregularidad del contorno testicular y el hematocele asociado. Este caso se trató de una rotura testicular. Bueno, finalizamos con la patología tumoral e inflamatoria del testículo. Muchas gracias por la atención.